Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6. Son solamente 3 versículos de Romanos 6, del versículo 12 al versículo 14. ¿Qué hacemos? Estamos escuchando la voz de Dios, no la nuestra, no lo que a mí me parece, no lo que a mí me gustaría, la voz de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir al hombre de Dios, para toda buena obra. Así que nosotros, cuando nos abocamos a estudiar la palabra de Dios y a escuchar a Dios a través de la predicación expositiva, lo que hacemos es descartar la mayor cantidad de posibilidades de error. Entonces nos abocamos a escuchar lo que Dios dice, y ya no es lo que yo quiera oír, lo que usted quiera oír, o lo que nos parezca que querramos oír todos juntos. Es lo que Dios dice. Y ahí es donde realmente el Evangelio tiene poder, porque la palabra dice no vuelve vacía, sino que es prosperada para lo cual fue enviada. Y ahí es donde nosotros entramos a experimentar el poder de Dios. Por eso nosotros predicamos de esta manera, o nos abocamos a estudiar la palabra de Dios de esta manera. Vamos a terminar esta porción de la palabra que decía muertos al pecado, vivos en Cristo. Y por favor, hoy voy a tomar una versión distinta a la que acostumbro, que es Reina Valera 1960, sino que voy a ir a la versión NBI. ¿Por qué? Porque quiero poder traer la mayor claridad a lo que vamos a hablar. Entonces queda cada vez más claro. Y encontré en este texto que era más claro y más fácil de explicar lo que estaba diciendo. ¿Lo leemos juntos? Dice, versículo número 12. Por lo tanto, no, subraye no, por favor. Por lo tanto, hay 3 negativas o 3 órdenes que el apóstol Pablo o 3 prohibiciones que el apóstol Pablo está hablando en este texto. Dice, por lo tanto, no, la primera no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. La segunda negación, ni obedezcan a sus malos deseos. La segunda negación. Versículo número 13, la tercera negación. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Subraye, instrumento. Versículo número 14. Así, después de hacer esto, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos. Señor, gracias. Gracias por lo que tú vas a hacer en medio nuestro hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos tan claramente. Señor, nos despojamos de todo vestigio de gloria y de todo deseo de vanagloria humana. Señor, solamente queremos escucharte a ti. Señor, creemos que el Evangelio es un Evangelio vivo y eficaz y tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Señor, impártenos vida, impártenos fe a nuestros corazones, porque eso es lo que ocurre, porque tu palabra dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, nos reunimos en este lugar con el deseo vivo de poder oírte a ti, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Señor, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales. Danos, Señor, el sentir de hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo en Cristo el Señor.
Amén y amén. Hermanos, qué bueno poder participar de lo que el Señor está haciendo en este lugar. Estamos viendo día a día, paso a paso, cómo nuestras vidas están siendo transformadas por el poder de Dios a través de su palabra. El apóstol Pablo había demostrado a lo largo de lo que venimos hablando, que el cristiano está unido a su Señor. El cristiano es una persona que ha sido unido a Cristo. Demostró también que el bautismo representa esta unión y que el cristiano ha muerto y ha resucitado en Cristo. Pablo define al cristiano como personas que han muerto y que ahora están vivos para Dios. Pero esta definición necesita una explicación, un desarrollo más profundo. Porque si la palabra de Dios es cierta y nosotros estamos muertos al pecado, ¿por qué yo todavía peco? Si yo estoy muerto al pecado y estoy vivo para Dios, he muerto y he resucitado a una nueva vida, ¿por qué yo todavía peco? Pregunta, ¿no? ¿Cómo es que todavía tengo deseos carnales en mí? ¿Pueden estos deseos carnales llevarme a vivir de una manera que yo sirva a estos deseos, a estos impulsos, y que yo termine siendo sometido y ellos sean dueños sobre mí, aún teniendo a Cristo en mi corazón? ¿Puede esto ocurrir? Si la palabra de Dios es verdad, ¿no? Creemos todo eso y creemos que es inerrante. La palabra de Dios afirma que hemos nacido de nuevo. Pero debo entender cómo debo hacer para que esta vida se manifieste en mí. Yo tengo una nueva vida en Cristo, he nacido de nuevo, pero ahora, ¿cómo debo hacer para que esta vida se manifieste en mi actuar y en mi diario vivir? Pablo dice, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ahí empieza a explicar cómo debemos hacerlo. Usa 3 negativas, una comparación, una contraposición y una declaración. Así Pablo describe y define cómo es que nosotros podemos vivir la vida en Cristo. ¿Estamos listos? Vamos a escuchar cómo el apóstol Pablo nos enseña a vivir en esta vida. Esto es sencillamente cómo vivir una santidad práctica hoy, en el año 2021. Versículo 12. Por lo tanto, no permitan, subraye permitir, ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. La primera explicación de Pablo comienza con una negativa, la primera negativa: no permitan ustedes que el pecado reine. Cuando venimos a Cristo, el cuerpo de pecado es destruido. Al ser unidos con Cristo, la demanda del pecado era la muerte, pero esa demanda fue cancelada. El cuerpo de nuestro Señor fue partido para que nosotros seamos libres. Y por esa obra maravillosa es que somos liberados del dominio del pecado y su reino de la muerte. Y fíjense esto. Hasta aquí, hasta este punto, es solamente un acto de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que decide salvarnos. Hasta ese momento no opera la voluntad del hombre. Es la voluntad soberana de Dios, queriendo salvar a su pueblo. Es un acto totalmente que nace en el corazón de Dios. Esto es lo que nosotros llamamos monergismo,
una sola fuerza operando, la voluntad de Dios. Vamos a ver un par de textos. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero mostrarle, hermano? Que en el corazón del hombre que no ha nacido de nuevo, no está el deseo de ir a buscar a Dios. Nadie busca a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. La palabra de Dios enseña que todos los hombres estamos desde el nacimiento sumergidos en pecado y ningún hombre busca ni está interesado en buscar a Dios. Ninguno. Fíjese lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, estoy usando la versión NBI, del versículo 24 al 26, dice, leo el 25, así humildemente debe corregir a los adversarios, se está hablando del pastor, del obrero de Dios, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces tenemos ¿qué? Tenemos la voluntad del hombre que está sometida al pecado y al reino de las tinieblas, en el cual gobierna Satanás, y el hombre no busca salirse de ahí. No es que el hombre está sufriendo y diciendo voy a salirme del pecado. No, el hombre lo disfruta. Se deleita en el pecado. Y no busca escaparse. Puede ser religioso, pero vive y disfruta el pecado. Su corazón se deleita en el pecado. Dice, qué bueno está esto. Así que el hombre no tiene voluntad para salirse de este reino de oscuridad. Y ahí es donde Dios opera su voluntad soberana, y sobre esta masa crítica, dice, no hay justo ni hay uno, no hay quien busque a Dios, y sobre ellos Dios decide que se predique el evangelio, y operando sobrenaturalmente cambia los corazones de aquellos que Él en su soberanía y gracia decide salvar. Cuando escuchamos el evangelio, es el poder de Dios que viene sobre nuestras vidas, y su Espíritu Santo hace que nazcamos de nuevo. Y ahí vamos a Cristo. Y esta es la obra sobrenatural de Dios. Ahí no aportamos nada. Y ahí somos liberados. Y hasta ese momento éramos sometidos y nuestra voluntad estaba bajo el reino de las tinieblas, pero allí Dios nos concede libertad del pecado, y allí nos concede la posibilidad de ser libres y poder obedecer a Dios. Si hoy estamos amando a Dios, es porque Él hizo un milagro en nuestras vidas. Si hoy estás aquí buscando glorificar a Dios y estás tratando de servirle, de amarle, estás tratando de esforzarte para conocerle más, ¿saben qué pasó? No fue tu voluntad. Fue un milagro de Dios. Algo hizo Dios. ¿Y saben qué fue? Cambió lo más engañoso y lo más perverso que teníamos, el corazón.
¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre esto? Que hay un reino de tinieblas en el cual están sometidos los hombres, y cómo es que viene otro reino y saca a los que estaban cautivos allí. Mateo lo describe, Marcos lo describe muy bien, Marcos 3, del 24 al 25, al 27. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Este hombre fuerte que ató a Satanás y saqueó a aquellos que estaban en oscuridad es nuestro Señor Jesucristo. Y es así que nosotros somos liberados. Saben, el reino de las tinieblas no está dividido. Nadie quiere dejar el pecado de un día para otro. Dice, me cansé de pecar. Hoy me llené. No, basta. No es así como ocurre, no. Es Dios que viene por medio del poder del Evangelio, que quiebra el poder de Satanás y las personas nacen de nuevo. A menos que Dios nos libre, siempre vamos a estar esclavos del pecado, sin ninguna oposición en contra de ese dominio. Pero cuando somos liberados del poder del pecado y trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo, somos hechos nuevas criaturas. Y Dios hace habitar dentro nuestro su Espíritu Santo. Es recién allí, y solamente allí, donde se puede ver una tercera voluntad. La voluntad del reino de las tinieblas, en el cual todos están sometidos y a gusto. El reino de Dios, y hay una tercera voluntad, la voluntad del hombre que ha sido regenerado. Es nacido de Dios, pero todavía está en un cuerpo no regenerado, mortal y débil. El cristiano no está más esclavo del pecado. El cristiano tiene una nueva vida en Cristo, pero aún así tiene inclinaciones pecaminosas en su cuerpo. Nada nuevo, ¿no? Estamos todos aquí. Esta es nuestra realidad. Ahora el cristiano debe diariamente batallar para que el pecado no reine sobre su vida. La voluntad del cristiano aquí se va a inclinar hacia su Señor, que lo salvó, y hacia poder obedecerle, o hacia el pecado, para que el pecado vuelva a reinar en su vida. ¿Estamos entendiendo? Es así que nosotros vamos a poder entender cómo es que podemos vivir una vida resucitada, una vida que glorifica a Dios. Es cuando nuestra voluntad se inclina para servir a Dios y no para servir a los deleites o deseos carnales que todavía están en nuestro cuerpo no glorificado. Pero fíjense cómo describe la palabra de Dios a nuestro cuerpo. Dice, es un cuerpo mortal. La batalla del cristiano se da en un cuerpo carnal que se está muriendo. El cristiano al nacer de nuevo recibe muchas cosas maravillosas. Fíjense lo que dice Ezequiel 36, del 26 al 28. Dice, les daré un corazón nuevo. Eso está ocurriendo, esto ocurrió en el cristiano. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. Les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Fíjense todo lo que Dios hace cuando una persona nace de nuevo.
Filipenses capítulo 2 versículo 13. ¿Qué más nos da Dios cuando nacemos de nuevo? Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios pone buenos deseos para obedecerle. Corazón nuevo, mente nueva, espíritu nuevo, buena voluntad para servirle. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 7. Dice, también, ¿qué nos dio Dios? Pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Corazón nuevo, mente nueva, espíritu nuevo, voluntad para servirle, valor para hacerlo. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Pero ¿saben qué no nos dio? Un cuerpo glorificado. Seguimos en esa casa vieja todavía. Todas estas maravillas del reino de Dios están dentro nuestro. Todos estos dones maravillosos nos fueron dados cuando vinimos a Cristo. Antes pecábamos sin ninguna reserva. Ahora tenemos todo ese poder de Dios habitando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero todavía nuestro cuerpo tiene una memoria de todo aquello que hacíamos. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera, nuestro cuerpo, nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Acá nosotros tenemos que parar, hacer una pausa y preguntarnos, ¿cuál es la importancia que le estamos dando a nuestro cuerpo mortal hoy? Porque nosotros fuimos dejados en este cuerpo para que deseemos la redención completa de nuestro ser. Nosotros debemos anhelar estar con el Señor y dejar este cuerpo para estar con Él. Ahora, ¿tenemos este deseo? Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Fíjense cómo es que se considera bíblicamente nuestro cuerpo. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso es lo que venimos diciendo. Porque todo mortal es como la hierba. Mortal como la hierba. Y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Claramente la Biblia muestra que nuestro cuerpo es un cuerpo mortal que día a día se está envejeciendo y tiene inclinación hacia el pecado. Deberíamos enfocarnos menos en nuestros cuerpos y en sus apetitos, y deberíamos enfocarnos más en lo espiritual. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 9. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, fíjense los chicos fitness aquí. Fíjense lo que dice el Señor. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Lo siento. Puede ser muy fitness, pero es poco provechoso. Lo siento, Jonathan. ¿Hace mucho se dio cuenta ya? Ok, está bien. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y la venidera. La Biblia nos llama a desenfocarnos del cuerpo y verlo como algo mortal y pasajero.
Pero hoy se hace un auge exacerbado de lo estético. Se hace un culto a la imagen. La palabra de Dios nos dice que debemos entender que lo mejor está por venir. Ojo, no quiero decir que nosotros descuidemos nuestro cuerpo. No estoy diciendo eso. No es lo que dice la Biblia, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y quien destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Así que no es eso lo que estamos diciendo. No queremos que usted se descuide, no queremos que usted deje de cuidarse su salud. No estamos diciendo eso. Pero si nuestra vida gira en torno a la imagen personal y a lo que la gente diga de nuestra imagen, estamos en serios problemas. Y seguramente no vamos a estar teniendo una vida que sirva a Dios, sino que seguramente el pecado estará reinando en nuestros cuerpos por medio de la vanidad. Y vamos a querer cumplir con todas las expectativas de que lo que la gente diga de nuestra imagen. Porque como dijo la profeta Mirta, si te ven bien te tratan, y si te ven mal te maltratan. Y hay mucha gente que lo cree, ya lleva como 100 años diciéndolo. Que Dios nos libre. Hermanos, hay personas que gastan fortunas para tratar de no envejecer. Algunos ya no se parecen ni a ellos mismos. ¿Vos sos vos? ¿O sos otro? Aquí la Biblia dice que nuestro cuerpo es un cuerpo mortal. No importa cuánto te estires, vas a envejecer y vas a morir. Y el COVID vino para recordarnos eso. Vamos a morir. Vamos a morir. Nuestro cuerpo es un cuerpo mortal. Hay gente que cuando yo era joven y me convertí, ya eran grandes y hoy siguen iguales. No sé qué le pasó. Chante Hebel, no sé cuántos años tiene. No tiene canas, no tiene arrugas, no tiene... ¿Qué le pasa? Un culto a la imagen. Hermanos, nuestro cuerpo es un cuerpo mortal y nuestro foco debe estar en someterlo a la voluntad de Dios. Y no hacer un culto de nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo debe estar rendido a Dios. Y ahora aparece la voluntad que nos fue dada. Dice, ni obedezcan a sus malos deseos. Antes no teníamos opción. Pero ahora dice, no obedezcan a sus malos deseos. La santidad no es algo opcional, ni algo que nos vendrá sin batallar. Hermanos, mientras estamos en este cuerpo, vamos a batallar contra los malos deseos que batallan en contra de la verdad de Dios que fue guardada en nuestros corazones. Muchas veces se nos dice, vení a Cristo y tu vicio se irá. Ven a Cristo y tus problemas se irán. Pero sencillamente esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es bíblico. Lo que la Biblia dice es que seguramente venir a Cristo provocará un gozo incomparable que nada en el mundo nos puede dar. Pero la Biblia no dice que una vez que venimos a Cristo ponemos el piloto automático y ya está. ¡Qué lindo! Hice la oración de entrega. Levanté mis manos y lloré. Oh, pastor, yo lloré. Y ya está todo. Se solucionó. Ahora me puedo sentar a mirar el partido el domingo, porque todo ya está en las manos del Señor. No es eso. No va a pasar, no va a ocurrir, no es bíblico, no lo dice Dios. Debemos batallar día a día.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, no somos de aquí. Y los deseos de nuestro cuerpo que se está muriendo batallan contra mi alma. Hermano, los malos deseos van a estar allí cada día de nuestras vidas. Hay gente que parece que vive con una palomita. Y vos decís, pero este no peca. Ah, no, yo peco. Yo peco. Lo siento si la arruiné la expectativa de alguno. Yo peco. Pero ahora tenemos algo que antes no teníamos. ¿Saben qué es lo que ahora tenemos que antes no teníamos? Tenemos todos y cada día de nuestras vidas a Cristo. Porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y ahora Cristo está en nosotros. Y el que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos una batalla, pero tenemos la victoria morando en nosotros. Hermanos, no debemos dejar que nos engañen. No existen cultos de santificación. No existe eso. No existe semana de santificación. No existe culto de consagración. No existe culto de unción en aceite. No existe culto de liberación. Hermano, no hay culto de liberación que te libre de los malos deseos del otro día. Vamos a decir la realidad. Vamos a hablar la verdad de Dios. No hay culto de liberación que te libre de la batalla diaria que debemos librar en contra de nuestros deseos. Debemos ir a Cristo todos los días y mirar a su cruz. Debemos mirar a Cristo y decir, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, y la vida que hoy me voy a levantar a vivir, la voy a vivir en la fe en el Hijo de Dios. Espíritu Santo, te necesito. Ayúdame. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. Hermanos, muchas veces no entendemos cuáles son las armas que Dios nos dio para vencer la tentación diariamente. Fuimos puestos en una comunidad de gracia. La iglesia es una comunidad de gracia. Y debemos ser sabios, debemos rendir cuentas. Debemos ir a las personas y abrirle nuestro corazón y contarle, hermano, estoy luchando contra este pecado. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estas son las armas verdaderas, las que el enemigo no te va a decir. ¿Sabe por qué? Porque esto demanda que nosotros nos humillemos y reconozcamos que somos débiles, frágiles, pecadores. Estas son las herramientas que verdaderamente liberan. Efesios capítulo 4 versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos ir a pedir ayuda, debemos renovar nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 15 al 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Ustedes por qué creen que nosotros tenemos devocionales todos los días en la palabra de Dios? Porque es lo que dice la Biblia.
Necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. ¿Ven cómo la iglesia funciona? Donde nosotros vamos en amor, decimos, hey, hermano, no es por ahí. No es por ahí. Arrepiéntete. Estoy orando por ti. Hermanos, no existen atajos. Debemos ser entendidos y usar las armas que Dios nos dio. Y estas armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas que estaban en nuestras mentes antes de conocer a Él. Si creemos que vamos a vencer nuestros malos deseos, sin reconocer nuestras debilidades y sin el apoyo de la iglesia local, estamos equivocados. Y no estamos entendiendo cómo opera Dios en nuestras vidas. Dios sabe cómo opera rompiendo el espíritu de autosuficiencia. Nos creemos autosuficientes. Pero Dios opera rompiendo ese espíritu de autosuficiencia. Andá y confesá tu pecado y van a orar por vos. Nos hace que nos humillemos. Nos hace que nos veamos indefensos. Que nos veamos a nosotros como personas en las cuales Dios está obrando para destruir nuestro orgullo. Así es que Dios nos libra. Fíjense lo que dice Gálatas, hermanos, si alguno, Gálatas 6, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Rendir cuentas. Hermanos, si esto se cumple en la iglesia va a dejar de ser un club de hipócritas para ser personas que se muestran como verdaderamente son, con fallas. Y que todos necesitamos unos de otros. A mí, hermanos, estoy luchando cada vez más para no caer en el orgullo de sentirme autosuficiente. Soy un pecador como cualquiera de ustedes y necesito al cuerpo de Cristo para que yo pueda ir y decir, oren por mí, necesito su ayuda. Tengo temores, tengo debilidades, tengo pecados, oren por mí. Y en una iglesia sana, el hermano no se va a escandalizar, sino que va a estar orando. A veces el hermano pecó, ¡qué tremendo! Pero ¿y hermano, es lo que hacemos? Y si nosotros no caemos en pecado, muchas veces, serios, es porque Dios nos sostiene. Pero Dios nos ofrece esta posibilidad de que podamos vencer. Y que podamos vivir esta vida plena. Esta vida abundante, esta vida llena del poder de Dios. Es así que el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Dice, versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida
presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Está hablando de este instrumento, es un instrumento militar, es un arma. Un arma que solamente puede ser usada cuando su capitán le ordena que debe ser usada y no de otra forma. Pero ¿saben? Nuestro cuerpo puede ser usado como un arma para usarlo para la gloria de Dios o usarlo para el pecado. Nuestro cuerpo es un instrumento que glorifica a Dios o es un instrumento para el pecado. Hermanos, nosotros no somos nuestros dueños. Nuestro capitán nos compró para que nuestro cuerpo glorifique a Dios todos los días. Hermanos, ni siquiera nosotros podemos vestirnos como a nosotros nos place. No podemos hacerlo. No podemos. Escuchen las chicas. Si las chicas se visten de una forma que los hombres solamente van a enfocarse en su cuerpo, ¿saben qué van a traer? Personas carnales. Que van a estar ahí mientras la gloria de su cuerpo está floreciendo. Pero como nuestro cuerpo es mortal, en algún momento esa gloria va a caer y ese carnal va a ir a buscar una gloria que no esté tan marchita. ¿Quedó claro? Hermanos, nuestro cuerpo debe ser entregado en sacrificio. Debemos ir a Dios y decir: Señor, mi mente, mi corazón, mi vida, todo mi ser lo pongo como sacrificio vivo, hoy y mañana y pasado, hasta que me vengas a buscar. Y fíjense lo que dice. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo quienes han vuelto de la muerte a la vida? Aquí debemos hacer un gran esfuerzo en no pensar en películas de zombies. Porque yo leía esto y ¿cómo hago para no caer en ese ejemplo tan absurdo? Pero cuando dice han vuelto de la muerte a la vida, automáticamente aparece esa imagen. Porque estamos saturados de esa basura. Pero imagínense esto. Imagínense que usted, Dios no permita, pero usted pasa el semáforo en rojo y viene un camión y lo lleva puesto. Y usted muere. Murió. Muerto. Pero se le da la posibilidad de volver a vivir. Y recuerda cómo murió. Recuerda que usted murió cuando pasó el semáforo en rojo, vino el camión y se lo llevó. Si usted vuelve a la vida, ¿usted volvería a pasar el semáforo en rojo? ¿Por qué? Porque ahí fue donde morí. ¿Sabe qué pasa? Esto es exactamente lo que pasa espiritualmente en nosotros. El pecado nos mató. Pero volvemos a la vida y es como si no nos diéramos cuenta lo que el pecado nos hizo. Y como el perro vuelve a su vómito, vamos ahí otra vez a comer toda esa basura que despedimos nosotros mismos. Necesitamos mirar a Cristo. Mirar a Cristo, porque solamente por mirar a Cristo vamos a ver y a recordar diariamente lo que el pecado hizo y lo que el pecado logra. Mirar a Cristo. Solamente allí vamos a poder vivir una vida transformada, una vida de privilegio, una vida que diga: no importa lo que todos ustedes hagan, yo estoy vivo para Dios.
Tengo el privilegio de que Dios me haya amado y me dio una nueva posibilidad y no quiero pasar una vez más el semáforo en rojo. No quiero hacerlo. Ya fue suficiente. Ahora estoy en Cristo. Vivo una vida que se me concedió como una nueva posibilidad que no tienen muchos. Dios me dio una posibilidad para vivir de esta manera. Esto es exactamente lo que nos pasa. Hermanos, vivamos como resucitados. Vivamos como resucitados en Cristo. Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la forma. Vivir como si se nos concedió una maravillosa y única posibilidad. Descartando el foco de nosotros y poniéndolo en Cristo. Rindiendo cada día nuestra vida como un instrumento para glorificarle. Así es que el pecado no se enseñorea sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, dice Pablo. No estamos bajo la ley. ¿Cuál era la función de la ley? La función de la ley era ser el ayo que nos lleve a Cristo. ¿Y saben qué? Ya estamos en Cristo. Ya estamos en Cristo. Tenemos todo. Estamos en Cristo. Así que el pecado ya no nos puede dominar. Estamos en Cristo. Es así que nosotros tenemos esta posibilidad de vivir una vida transformada, una vida nueva, una nueva posibilidad. ¿Hay pecados que todavía te dominan? Busca ayuda, rinde cuentas, llénate de la palabra de Dios, ora, rinde tu cuerpo como instrumento de honra para Dios hoy. No mañana, hoy. Escuchaba esta canción, todo debo a Él. Cristo lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Hermanos, que el mundo no nos engañe, que no nos centremos en nuestro cuerpo carnal, que lo rindamos todo al Señor. Hoy estamos en Cristo. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Oramos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta victoria diaria que nos das. Gracias, Señor, por dejarnos venir a ti una vez más. Gracias por darnos la posibilidad de rendirnos. Gracias por traernos de la muerte a la vida. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad y llenar nuestros corazones de tu verdad, de tu espíritu, de tu palabra, de tu voluntad, de pasión, de nuevo y de valentía. Y hoy nosotros venimos a ti a rendirnos. Gracias, Señor, porque es así que tú llamas a tu pueblo a servirte, a amarte y a glorificarte. Es así, Señor. Es así que tú operas en nosotros. Es así que nosotros estamos vivos para Cristo hoy. Señor,
Hoy, nuevamente, queremos que reines en nuestra vida. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros cuerpos. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.